Salvete calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este nuestro canal, nuestro humilde canal, que hemos superado ya los 3.000 suscriptores. Vamos poquito a poco, pero nos acercamos ya casi a la legión. Podemos formar una legión consular en breve. Nos queda muy, muy poquito, así que animaos y apuntaos y suscribíos. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a esta aventura así de estas que hacemos de estos asaltos a mano armada que te hago. Sí, sí, esta vez me has avisado con 10 minutos de tiempo. Estoy sorprendido del tiempo. No sabía qué hacer con los 9 minutos que me sobraban. A ver, empezamos como Roma, Sergio. 3.000 hombres decía que tenía el ejército de Rómulo, ¿no? Tití y Ramiel, ¿no? Y de Locumón, con lo cual así empezamos. Ahora nos faltan las reformas un poquito de Servio Tulio y luego Camilo y después ya conquistamos el mundo. Y ya lo veo. No sé si estaremos vivos para verlo, pero bueno, nuestras No, generaciones posteriores a lo mejor sí que tienen esa oportunidad. Y hoy vamos a hablaros de un tema muy especial porque os vamos a hacer un programa que va a salir simultáneamente en vídeo y en audio. O sea, lo podréis escuchar tanto en el canal de YouTube, Sergio Alejo Gómez, como en todos los canales de podcast que tenemos, en Calamares a la Romana, y seguramente, Ángel, también lo colgarás en Lignum en Roma, ¿no? sí, 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 yo creo que va a sonar hasta en Ganímedes, en Io y en Europa, los satélites de los astros grandes estos. Y para hablar de un tema muy especial, porque mira, es que hablando, leyendo más que nada, bueno, escuchando audiolibros, eh, reescuché una saga, bueno, la primera parte de una saga bastante extensa que dije, ostras, es que lo leí hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y cuando lo vi que estaba por ahí en Audible, dije, ostras, lo tengo que volver a escuchar porque no me acuerdo casi de nada. Y contacté con su escritor, que aparte es miembro de Divulgadores de la Historia también, que nos conocemos cuando estuvimos ahí inaugurando ese gran proyecto de divulgación, que es Luis Manuel Román, que lo tenemos aquí. ¿Qué ¿Qué tal, Luis tal? Manuel? Buenas Bienvenido. tardes, buenas noches, buenos días, según nos estén escuchando los oyentes y los espectadores. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, el placer es nuestro porque contamos con un escritor que tiene ya una larga trayectoria y que tiene una serie de un hombre que se llama Marco Lemurio. Y con esto ya creo que ya estamos abriendo un poco un tema que es un poco fenómeno paranormal en la antigua Roma. ¿Qué ha hecho este hombre, Ángel? Tú no lo has leído, pero yo te tengo que No, decir no. que lo tienes que leer porque es espectacular esta Yo lo historia. que te digo es que por la noche, escuchando el audiolibro de este señor, yo por la puerta esquilina no salgo hacia el cementerio, te lo digo, ¿eh? No salgo yo por la noche, yo solamente al mediodía y con mucho sol. Que Júpiter me vea bien. Yo lo escucho de día, porque las noches que lo escuchaba en la cama decía, uy, me ha parecido escuchar un ruido, porque es que realmente la atmósfera en la que te sumerge esta serie de Marco Lemurio, pues es espectacular. Pero antes de entrar en materia, porque vamos a hablar de muchos temas, yo quería preguntarle a Luis Manuel que haga un poco de promoción de su obra, que nos explique un poco qué es esta saga que empieza con Roma Oscura y que sigue con 4 partes más, van Pues ya, ¿no? sí, ya tenemos cuatro escritas en total. Y bueno, pues a ver, la saga de Marco Lemurio nació un poco del intento de unir lo que son mis dos grandes pasiones, que son la Roma antigua, que es a lo que me dediqué desde que estudié historia, luego filología clásica y demás, junto con la literatura de terror, que es una de mis grandes pasiones desde que soy lector, vamos, desde la preadolescencia. Entonces, en algún momento se me juntaron en la cabeza, oye, ¿y si mezclamos estas dos cosas? ¿Y si hacemos una historia de terror, pero ambientada en la Roma republicana? Y de ahí nació Marco Lemurio, que es un personaje que es un poco detective, pícaro, vividor, mago, que vive en la Subura, en los años 60 antes de Cristo, en los años que van justo después de la dictadura de Sila, y bueno, pues se tiene que enfrentar a una serie de casos así con elementos sobrenaturales, pero también mezclando con tramas políticas, con tramas ahí de luchas sociales en la República Romana. Y bueno, la verdad que estoy muy contento porque ha llegado a bastantes lectores, pero sobre todo porque disfruto muchísimo escribiendo estas novelas. Con otras cosas me cuesta más, pero ojo, cuando me meto en el mundo de Marco Lemurio es como que todo me fluye muy bien porque es como que es todo lo que me gusta. Es la Roma republicana y al mismo tiempo fantasmas, vampiros, magias, como joder, todo lo que me gusta reunido ahí en un mismo mundo. Yo tengo que decir que no solo es la parte paranormal, sino que la parte histórica, la parte de esa dictadura, de esos tiempos posilanos, los defines súper bien. Esas luchas entre, por ejemplo, la facción de Lúculo y la facción de Pompeyo y todo lo que hay atrás, todas esas redes clientelares, todos esos negocios.
en los cuales metes también a los colegia y todo lo que hay allí, a mí me parece algo espectacular que también la disfrutas. No solo vas a disfrutar de la parte paranormal, sino que la parte histórica está muy, muy bien documentada y muy bien relatada. Ángel, tiempos después de Sila, con todo lo que dejó Sila, pues toda la mierda ahí fluyendo en toda Roma, pues imagínate cómo queda toda una Roma que intenta resurgir después de un tiempo tan oscuro, ¿no? Tan crítico. Porque la Roma oscura puede ser la Roma de la noche, pero la Roma que queda después de los tiempos de Sila, que ha dejado también, ha sembrado el terror, el pánico, el horror, la desgracia y la miseria, ¿no? Porque son tiempos muy convulsos, los hemos hablado aquí y los hemos tratado desde un punto de vista histórico, pero cuando lo incluyes en la narración, en una novela histórica, yo sinceramente lo he alucinado y lo he flipado porque me ha encantado todo esa mezcla que has podido lograr. Es como hacer un cóctel de la parte política con la parte más oscura y más paranormal, porque no todo es paranormal, porque tú hablas de mago, ¿no? Pero es que hay muchísimas más cosas. Ese Marco Lemurio es un personaje súper, mega, hiper complejo, que tiene de todo. Es que es un tipo súper peculiar que yo le he cogido un cariño, que es como que si pudiera lo invitaba a cenar Pues a casa. te deja la bodega vacía, ¿eh? Ya te lo digo. Si le invitas a cenar, comer no sé qué tal comerá, pero beberte el vino no te lo va a Sí, perdonar, sí. porque es un gran bebedor, Marco, desde luego. Es otra de esas cosas que el personaje me lo pedía. El mundo de las tabernas y el mundo de la noche y del vino y un poco, pues eso, de la mala vida de la noche romana. Este personaje se las sabe todas de ese ambiente, así que si le invitas a cenar, ten cuidado. Cuenta bien las cucharas de plata, que lo mismo se lleva alguna. Es que si no va a las tabernas de vino, no es de la Eso es. Segura, debe ser de otro barrio, debe ser de algún barrio pijo, que no quiero decir el nombre, ¿no? Vaya época que has elegido también. No sé si era mejor irse al cementerio del Esquilino o vivir en la misma Roma, porque la cantidad de cadáveres que saldrían por esa cloaca máxima, por el Tíber, sería enorme, ¿no? Estos esclavos que recogían a los muertos, que ponían los ediles, los cogerían en decenas y en centenas, ¿eh? Vaya época complicada, ¿no? Es espectacular. Yo no lo he leído, pero lo tengo en tareas pendientes. Lo que sí que conozco es mucho, o creo conocer mucho esos tiempos, ¿no? Y esto tiene que darte mucho jugo, ¿eh? Porque solamente las guerras políticas, pero claro, mezclado con superstición y con maldiciones entre todos los personajes que tengas, tiene que ser para Sí, disfrutar mucho. la verdad que Tengo que a mí es comprarlo. que es una época que a nivel histórico me fascina. Desde que empecé, vamos, yo estudié historia porque me quería dedicar a la República Romana. Fíjate que ahí me costaría muchísimo, por ejemplo, ambientar una novela o trabajar sobre la época imperial. Ya de Augusto en adelante, yo siempre digo de broma que con Augusto empieza la Edad Media. Que evidentemente, claro, cuando digo estas cosas, ¡Hala! muchas veces vamos, me quieren cortar la cabeza. Obviamente lo digo de broma, pero es que para mí ya el tiempo del Principado en adelante, incluso el Alto Imperio, es algo ya tan diferente de lo que es la Roma republicana que ya no me siento en casa. Yo es como que a partir de que muere Cicerón, ya las cosas empiezan a cambiar. Y por esos años después de Sila, cuando todavía Pompeyo no se ha hecho con ese dominio total que tiene de Roma, cuando César todavía no es César, César es un jovencito que está empezando a hacer su carrera política, me parece fascinante, porque son los momentos en los que yo creo que ya se está ahí gestando el final y en la crisis de la República definitiva, y hay muchos espacios ahí en los que puede trabajar un escritor de ficción. Sí, porque hay mucho escrito precisamente de la época de Julio César, pero de Sila y de ese espacio interpolítico, ese espacio que tú has elegido, como que queda muy poco. Y tú lo reflejas muy bien porque sobre todo reflejas el odio, ¿no? El resentimiento, lo que ha pasado, esas delaciones que ha habido, ¿no? Donde la gente se ha vendido por un puñado de tierra o por conseguir cierto poder político y no han dudado en chivarse, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del mismo protagonista, ¿no? De Marco Lemurio y de lo que pasó con su madre, ¿no? Como bien lo narras, ¿no? Su padre había sido un ex legionario que había servido a Así. Mario, que desaparece, supongo, en una de esas guerras que libran contra los optimates, contra el bando de Sila, y esta gente queda marcada y la siguiente generación, o los que viven o los que eran niños en tiempos de Sila, pero que han estado en la facción contraria, pues realmente
están marcados, pero es que los que han cometido todas esas atrocidades también tienen que cargar con sus malos hechos, ¿no? Porque vale que lo hiciera Sila, pero parece que como en aquel tiempo todo estuviera permitido, pero luego, claro, luego tienes que seguir viviendo. La República, o Roma en este caso, se ha desintegrado prácticamente desde dentro y hay viejas rencillas que décadas después, lo narras muy bien en el segundo libro, hay también conflictos en las calles de Roma donde la gente se apalea, se mata, se asesina y hay días que la gente no puede ni salir a la calle, ¿no? Porque se organizan auténticas matanzas, que eso será casi la norma general hasta finales, hasta tiempos de Augusto, ¿no? Donde hay esa rencilla, ese rencor entre gente que vive en la misma ciudad, pero que tiene una idea política totalmente diferente, ¿no? Y cuántas listas de proscripciones se hicieron, no solo Sila, sino que las hizo luego César, las haría luego Augusto, Octavio, las haría Marco Antonio. O sea, el que se hacía con el poder, lo primero que hacía era limpiar la ciudad de gente, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a un momento súper oscuro de Roma, en el cual la gente no duda en dar nombres, y esto pues nos recuerda también a tiempos más recientes y más modernos que se han vivido en nuestro país, ¿no? Esa guerra civil, ¿no? Es que no deja de ser un reflejo que siempre cuando ocurren cosas como esta, siempre aparece ese fantasma, ¿no? El fantasma de el delator o el que dice que porque yo quiero quedarme con lo que tenía el otro, porque es que es la ambición, es la corrupción, todo es un mal humano, ¿no? Que viene intrínseco en el Pues ser sí, humano. es que ese es el contexto de la novela. Al final es una Roma en la que Sila creyó que lo dejaba todo solucionado, todo atado, pero claro, Sila se retira, Sila muere y la República tiene que continuar y tienen que coexistir los silanos con lo que quedaba de los seguidores de Mario y de los populares y demás, y tenían que construir ahí una convivencia, pero claro, eso era un polvorín que va a volver a estallar en cualquier momento y estallará ya con los enfrentamientos en la época de Pompeyo y César y demás. Entonces estamos ahí como en ese impasse en el que la Roma de Sila se está descomponiendo, la situación en las calles es cada vez más complicada, los políticos empiezan a ubicarse una vez más en facciones y en bandos, y el pueblo romano que está ahí debajo pues intenta sobrevivir como puede, porque al final las luchas de los políticos están en la parte superior, pero por debajo hay cientos de miles de personas que tienen que poner un plato de comida delante de sus hijos todos los días y pues que tienen que sobrevivir. Y pues esa es un poco la Roma que yo pretendo reconstruir en las novelas, como tú dices, sí, sí. Es que ir a los comicios era jugarse la vida. Es una cosa, es increíble, ¿eh? Era jugarse la vida y como ha dicho Sergio, ¿no? ¿En qué facción te ubicas? Porque luego te abandona. O viene la otra fuerte y listas de proscripción y muertos. Debería ser el miedo que debería haber cada vez que había un general que volvía fuerte, ¿no? Cuando vieron el nuevo triunvirato un poquitín después, ¿no? El primero, ¿qué sentiría la gente? ¿A quién apoyaban? Es que tú te imaginas un pobre, este no apoyaba a nadie, pero uno de clase, dijéramos, media, o que tuviera un poco de poder, ¿qué hacía? O sea, porque al final, me chivo, no me chivo, me quedo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque después viene el bando contrario y me puede hacer lo mismo, ¿no? ¿Hacia dónde tiro? ¿Qué hago? Es una situación que debería ser enorme, ¿no? Y sin salir, un amigo tuyo, un pariente tuyo, seguro que estaba muerto, ¿no? Sí, sí, de Es hecho, bueno, increíble. las fuentes recogen que cuando Pompeyo terminó de organizar sus cosas en Oriente, ya derrotó a Mitrídates y iba a volver con un ejército enorme, en Roma hubo ahí una situación como de contener la respiración de a ver qué va a hacer este. Porque cuando Sila volvió de Oriente fue cuando tomó Roma, decretó las proscripciones, y claro, cuando Pompeyo llegó, dejó el mando, licenció el ejército y parecía que se iba a integrar otra vez en la vida política normal, la gente como que respiró diciendo, uff, parece que nos hemos librado por esta, pero la tensión estaba ahí. Siempre que un general volvía, era como, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a respetar la legalidad? ¿Va a licenciar al ejército? ¿Va a hacer su triunfo y luego volver a ser un privatus? ¿O volverá otra vez a resurgir el fantasma este de las guerras civiles? Entonces es un momento muy, muy tenso y muy, muy complicado y muy fascinante también. Un momento espectacular para elegirlo como contexto, ¿no? Y aparte, que yo quería añadir, aparte de la parte política, que me parece súper interesante, muy bien traída, que lo has hecho muy bien, lo has estructurado muy bien. Sobre todo las redes clientelares también están súper bien definidas. Cómo acaba Marco Lemurio mezclado con toda esta gente y dices, madre mía, ¿en qué follones se mete este hombre? ¿No? Porque son tremendos. Pero también la parte del día a día, ¿no? De la supervivencia de esa clase más baja
de esa plebe que a veces cuando yo me incluyo, Ángel no lo incluyo porque Ángel tiene otro tarannay a la hora de escribir. Él siempre enfoca sus novelas pues desde el punto más humilde, desde la gente que menos tiene, ¿no? Nosotros siempre a veces, sobre todo en las primeras novelas, hasta que empiezas a detectar un poco que eso no es lo más real, pero sí que es verdad que la gente lo que quiere es escuchar o leer cómo vivían los ricos romanos, los hombres poderosos, los grandes personajes, ¿no? Pero cuando te das cuenta de cómo era la Roma de verdad, porque esta es la Roma que puedes ver en una pintura, o en una escultura o en un ensayo en el cual te explican pues, la grandeza de los grandes generales, ¿no? Pero esta es la Roma de verdad. La Roma de verdad es la Roma de la gente que tenía que ganarse el pan cada día y que no tenía nada que llevarse a la boca, y la Roma de los pícaros, porque haciendo otra comparativa, ¿no? Como es la picaresca española del siglo de oro, ¿no? También gente que no tiene dónde caerse muerta y se busca la vida como puede. Pues Marco Lemurio es un superviviente que hace, pues tal como empieza el libro, uno dice, ostras, qué fuerte cómo empieza el libro este tío, a ver si va a ser que tiene algo, pero luego te vas dando cuenta de que realmente él también tiene un juego, tiene un negocio montado, ¿no? Aunque luego la verdad que sorprende también, porque ahí sabes jugar, ¿no? Tú juegas un poco como escritor al engaño, ¿no? Con el lector, entonces no sabes si estás definiéndonos a un personaje que realmente es quien dice ser, o si es un farsante, o si realmente luego empiezas a decir, hostia, es un detective, pero claro, pero es un detective, pero se encuentra en situaciones que cualquier otro ciudadano normal, a lo mejor, en un mundo muy religioso y muy pendiente del inframundo y muy pendiente de los dioses, pero nadie tiene lo que, o ve o hace lo que hace este Marco Lemurio, ¿no? Entonces, captas la esencia del hombre más pobre o de la mujer, porque también hay muchos personajes ahí en este círculo de Marco Lemurio, aunque no tiene muchos amigos, ¿no? Porque es un personaje bastante extraño, pero sí que se rodea de gente muy, muy peculiar. Entonces, captas la esencia del pueblo llano, ¿no? Del pueblo que tiene que luchar cada día por trabajar y por llevarse un plato de comida, no iba a decir caliente porque ya es pedir mucho, pero un plato de comida a la boca, ¿no? Entonces, me parece súper bien logrado, Luisma, porque yo he disfrutado muchísimo con tus libros, ¿eh? O sea, hacía mucho, mucho tiempo que no disfrutaba con libros desde esa perspectiva, desde que leía los de Ángel, por ejemplo. O sea que Pues que bien, porque es que es justo lo que buscaba, porque al final cuando escribes ficción, lo que quieres es que la gente disfrute. Y ese es mi objetivo. Si luego además la gente le despierta curiosidad el tema de la historia de Roma, le parece que está bien reconstruida y demás, maravilloso, pero sobre todo el disfrute, esa sensación yo como lector, esa sensación de estar leyendo y decir, venga, un capitulito más, venga, todavía no me acuesto, o de estar deseando llegar a casa para decir, joder, voy a seguir leyendo porque me he quedado con ganas de más. Eso es como lector lo más maravilloso del mundo, y como escritor es lo que buscas. Entonces, claro, al escribir novela histórica tienes que tener mucho cuidado de no deslizarte hacia hacer un tratado de historia de Roma o de historia militar, y no dejarte llevar por tu espíritu de historiador, sino pues, fíjate en la trama, céntrate en la trama, construye personajes interesantes con relaciones interesantes, y luego vete metiendo lo histórico de trasfondo y con cuidado, pero que no sea ese el objetivo, porque si no al final consigues que el lector no se enganche en la trama, y ese no es el objetivo. Entonces, joder, que me digas esto, la verdad que me gusta mucho, porque es lo que pretendía al final, construir una historia que al lector le atrapara y le gustara. Como dice Sergio, los olvidados, los pobres, y ellas, y las mujeres, son las sabias de las ciudades, son los que hacen moverse la ciudad, ¿no? Hemos estado muy acostumbrados a leer siempre sobre grandes hombres, que también es fascinante, ¿no? Porque al final son los que salen en la historia, los que escriben la historia, ¿no? Y a veces son los que deciden, ¿no? Pero sin toda esa masa que hay en el centro de la Subura o en el Aventino, Roma tampoco existiría. O sea, no existiría Julio César, ni existirían esta época tan bonita que escribes tú de los colegios criminales, ¿no? Que había en aquella época. No existiría, o sea, no tendría sentido. ¿Qué sería el final de la República sin la Subura, por ejemplo, ¿no? Eh, y a nosotros, a Sergio, también le veo de vez en cuando también se lanza a escribir de estas personas, ¿no? Yo creo que Sergio, igual que yo, escribe un poquitín de lo que, no, de lo que lee, y entonces echa en falta que no encuentra, ¿no? Y así también lo lee, ¿no? Y en cuanto a la ficción, sí que es cierto, somos divulgadores. Nosotros, Sergio y yo, tenemos un trabajo junto, ¿no? Y separado, pero nos conocemos bastante, y somos divulgadores, y a veces eh, podemos pecar de explicar mucho en los libros, ¿no? Pero creo que conseguimos el equilibrio. Creo que, de lo que le he leído a Sergio, creo que es capaz de
explicar bien el fondo sin ser demasiado pesado, porque el fondo es necesario, porque si no, no entendemos cómo se comportan los protagonistas. Si no somos capaces de poner la atmósfera de que la superstición marca el comportamiento de las personas en Roma y la religión marca el comportamiento de las personas en Roma, luego las personas que leen no entienden cómo se comportan los personajes, ¿no? O al menos algunos personajes, ¿no? Unos personajes no saldrían a la calle porque se han levantado aquel día con el pie izquierdo y no saldrían hasta el día siguiente de puro miedo. Y esto es que esta atmósfera, ¿no? Bueno, esto es ficción, tenemos que, como mínimo, todo esto que conocemos nosotros de Roma, hacer el ambiente, este ambiente, ¿no? Luego lo demás son historias inventadas, ¿no? Pero hablar de los olvidados, yo en mi primer libro, que se llamaba Lignum, había un protagonista que se llamaba Aurelio Vitalis, y yo a mi hijo pequeño le pregunté, ¿y tú qué has leído el libro? ¿Qué te parece Lignum? Y dijo, es un pringao. La historia de los pringaos mola mucho. Sí, es verdad. Totalmente Es verdad. de acuerdo. Oye, Sí. yo de todas maneras de Sergio como escritor tengo que decir que yo solamente he leído sus novelas ambientadas en época de Augusto. ¿Vale? Las bajo imperiales, no las bajo En la Edad Media, imperiales, ¿no? eso. En la Edad Media, ¿no? A principios de la En la Edad Edad Media. Media. Ya, las bajo imperiales es que ya se me iban muy lejos. Y debo decir de verdad que en pocos sitios he visto reconstruido mejor el mundo militar de esa época. De corazón lo digo porque muchas veces cuando lees ya no solamente ficción, incluso no ficción, lees novelas y parece que los legionarios iban solos. Iba solamente legionario, centurión, como mucho tribuno y legado. Y las novelas de Sergio, joder, es que ves pues todos los funcionarios que iban con ellos, toda la intendencia, todos los prefectos, toda la caballería aliada. Y eso es que es maravilloso, porque es que es meterte de verdad en un campamento romano en Hispania en la época de principios del Principado. O sea que, vamos, si Sergio dice que a él le han gustado mis novelas, yo con las suyas he disfrutado como, vamos, como un auténtico niño, pero vamos, a todos los niveles, como historiador y como lector. Así que vamos, yo ya las tendréis más que recomendadas, pero yo, vamos, rompo una lanza para recomendarlas otra vez. Luisma, ha visto Sergio, ahora ha caído él mismo en sus propias palabras. Ha dicho que le molaba mucho la República porque se mataban todos y ha dicho que tú eres el orden Claro. con Augusto. Fíjate lo que ha dicho. Hace falta el orden de vez en cuando, ¿no? Pero ahora me vas a explicar, volviendo a tu saga, me vas a explicar cómo o qué pensabas tú que iba a decir la opinión de que tú mezclaras ese contexto histórico con algo que la gente puede decir una Roma paranormal, una Roma donde aparezcan magia, hechicería, como has dicho antes, magos, Sí. vampiros, etcétera. Dice, ¿tú esperabas que esto fuera un choque para alguien que está acostumbrado a leer algo desde el punto de vista del rigor histórico? Porque a veces nos perdemos, ¿no? Nosotros como historiadores dices, tú a lo mejor ahí te la jugaste un poco al principio, ¿no? Con esa mezcla, porque a lo mejor otro te diría, o no sé si te llovieron críticas, porque a mí me parece fabuloso, porque es una cosa que forma parte de la historia de Roma, del mundo romano, que es esa religión y esos dioses tanto de arriba como de abajo, ¿no? Entonces, eh, ¿tuviste pavor en algún momento de que alguien te criticara ese Pues a trabajo ver, o al esa principio mezcla? cuando empecé a escribir Oscura Roma, la primera de las novelas, realmente ni lo pensé, porque yo realmente la escribí un poco para mí. Yo dije, venga, a ver hasta dónde me lleva esto. Y ya me puse, y de hecho la autoedité yo en Amazon sin muchas esperanzas. Lo que pasa es que a través de David Yagüe, de un periodista que hablaba de novela histórica y demás, ya me puso en contacto con la editorial La Esfera de los Libros, al final se publicó en una editorial y la cosa fue creciendo y se me fue un poco de las manos. Y entonces ahí ya fue cuando me puse a reflexionar sobre el tema. Es decir, yo me paré a pensar cuando ya estaba a mitad de camino. Es decir, ¿qué estoy haciendo? A ver qué me van a decir. Y he escuchado de todo. Pues he escuchado desde gente muy purista que considera que la novela histórica no tiene que dar cabida absolutamente a nada que no esté en las fuentes tal cual, y por lo tanto entonces cosas de magia, monstruos y demás no les cuadra en una novela histórica, hasta gente que lo que se espera es una trama, digamos, más de miedo, terror y no aprecia, digamos, tanto el trasfondo histórico. Entonces me ha pasado, por ejemplo, pues de ir a presentar las novelas pues a festivales de novela histórica y la gente era como, bueno, este tipo no es de novela histórica, y al mismo tiempo ir, por ejemplo, a festivales como el Celsius, que es es de literatura fantástica y tal, y ahí me veían como, que este es como novela histórica. O sea que al final es como que no encajas en ningún mundo al 100%. Estás un poco ahí siempre
en los límites de todo y en ningún sitio a la vez. Y claro, bueno, pues al final es una apuesta arriesgada. Y es verdad que yo sí noto que no son novelas para millones de lectores, yo creo, porque no sé, cuesta un poco con una novela tan entre dos mundos, llegar a un mercado amplio. Creo que una novela de romanos pura y dura encuentra un mercado que es más fácil porque creo que ya sabe lo que se va a encontrar. Con la mía a lo mejor dices, no es lo que yo pensaba y demás. Entonces, bueno, ahí estamos. Yo tengo claro que yo voy a seguir. Voy a escribir otras cosas también, de otros géneros y con otros objetivos, pero con Marco Lemurio voy a continuar porque es verdad que los lectores que he encontrado, a lo mejor no son millones, pero son muy fieles. Y en el momento que tardo más de un año en sacar la siguiente novela, ya me están llegando mails y mensajes de, oye, ¿cuándo la siguiente, por favor, la siguiente? Entonces tengo una base de lectores bastante buena, muy fiel y además muy, muy cariñosa. Y además es que yo disfruto mucho. Entonces, que yo creo que aunque tuviera 3 o 4 lectores, yo creo que seguiría escribiendo porque yo quiero saber qué es lo que pasa al final de esta historia, para saberlo yo, porque a día de hoy tampoco lo tengo muy claro. Al que le gusta, le gusta. Ya te digo que es de paladar fino. Esta obra es de paladar fino, porque yo al principio, cuando la primera vez que me la compré por Amazon, cuando tú publicaste, dije, a ver qué me voy a encontrar, ¿no? Porque pensé, claro, yo, un hombre con rigor, acostumbrado a ciertas novelas, incluso cuando lo escribo yo, ¿no? Digo, no sé qué va a ser esto de Oscura Roma, pero fue leérmelo y decir, pero esto es genial. O sea, es una mezcla perfecta. Es una mezcla en la cual no deja de ser una novela histórica, es que es tu relato, es una trama que tú inventas de ficción, y aparte está apoyada en un contexto súper interesante. Y bueno, la gente no se espere porque tú dices, ¿no? Que es lleno de monstruos y de tal, ¿no? Sino que también es bastante sutil, ¿no? No es una cosa que esté constantemente apareciendo temas paranormales ni nada, sino que es muy, muy sutil y es una cosa que va paralela a una investigación, por lo menos en Oscura Roma. Yo no voy a desvelar lo que viene en La sangre de Baco, porque son los 2 que me he leído, ni lo que vendrán después en las otras que me tengo que leer, porque tengo que decir que las tengo no apartadas, sino que me la pasaste incluso, porque yo te dije, hostia, es que ¿dónde la puedo conseguir la tercera? Que parecía que un yonki. ¿Dónde la puedo conseguir? Tú me dijiste, no te preocupes que te la envío para que la puedas leer sin demorarlo demasiado. Pero claro, es que si el primero está bien, te dije, hostia, la segunda empieza un poco sutil, porque no acababa de tener, pero es que, o sea, llega un momento de la novela que aquello se precipita de tal manera que dices, ostras, es que es espectacular todo lo que va apareciendo. Y tal como terminas la segunda, digo, joder, ¿cómo me puede dejar Claro, esto eso... así? Con ese final, con ese epílogo iba a decir, qué cabrón. Cliffhanger, vamos, eso hay que verlo. La serie, cómo terminan las temporadas de la serie. Pues hay que hacer lo mismo con la novela para que el lector se quede ahí deseando que salga la siguiente. Pero sí, la verdad que yo, como tú dices, yo intento ser muy riguroso con la reconstrucción histórica. ¿Verdad? Que me preocupa mucho la trama, me preocupan los personajes, pero como historiador la reconstrucción de la parte histórica me parece muy importante. Entonces lo que intento hacer yo un poco es jugar con los espacios vacíos, con los huecos. Las fuentes nos dicen unas cosas, pero hay muchísimas cosas que las fuentes no nos dicen. Entonces, ¿sabemos a ciencia cierta que no habría monstruos en la antigua Roma deslizándose por las alcantarillas y gente haciendo? Pues bueno, pues podemos jugar ahí con esa incertidumbre, igual que podemos ambientar una novela de terror en la actualidad, la podemos ambientar en la antigua Roma. Yo no voy a hacer que un hombre lobo se coma a Pompeyo, ni que César se convierta en un vampiro, porque eso sí que sería ya forzar los límites de la novela histórica y entraríamos en otra cosa. Pero sí que jugar con esas calles de la Roma más desconocida, de los barrios más pobres, esas noches oscuras, esos personajes de los que no sabemos nada, pues juego un poco con ellos. Entonces es como, no fuerzo las fuentes, sino que juego con los espacios que hay entre las fuentes, con los huecos en blanco. No, realmente, seguramente no habría monstruos en esta Roma, pero la gente pensaba que había monstruos allí. Y eso condicionaba sus movimientos. Para ellos los lemures estaban allí seguro. Para ellos los espíritus de los antepasados eran reales. Para ellos los dioses paseaban por las calles de Roma y ellos tenían que contestar a los dioses, ¿no? Con lo cual, estoy convencido que a ellos seguro que les condicionaba la vida, ¿no? El perro, te han picado el timbre. Sí, ha tocado el timbre, ya abrirá alguien. Lo que has dicho de un poquitín el mundo este paranormal o que te... Dale. Esto en el directo queda genial, porque es la vida pura y dura. No te preocupes. Que nuestros oyentes vean que somos gente normal, somos gente humilde.
No somos Sí. ni Pompeyos ni Césares, que no habría perro que ladrara. Bueno, retomando lo que has dicho un poquitín, esto del miedo de que te tomaran un poquitín en este mundo paranormal o el mundo de la magia y tal, con el mundo un poquitín histórico. Bueno, esto es porque lo ven de una manera diferente, porque al fin y al cabo, cuando a mí me dicen que Eneas era el hijo de Venus y que Rómulo era el hijo de Marte, ¿de qué estamos hablando? ¿De realidad, de ficción, de magia, de dioses, de magos? ¿De qué estamos hablando? Pues la gente, habrá personas que se piensan que Rómulo existió y que era hijo Sí, de sí, Marte. sí. Entendemos, ¿no? Con lo cual, solo me estás hablando de un tema de superstición que era una cosa más oculta, un poquitín menos apoyada por el Estado, dijéramos, ¿no? Porque el Estado pues tenía una religión más reglada, más del pontífice máximo, para que nos entendamos, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay entre los que creían en la bona dea o los que creían en esta superstición? Es una cuestión Sí, sí, de vamos, punto yo de creo que vista. mis novelas le chocan más a un lector actual de lo que le habrían chocado seguramente a un romano. Porque pensaba, por ejemplo, en El asno de oro de Apuleyo. Ahí tienes un tío que se convierte en burro, hechiceras, mujeres que se convierten en lechuza, hombres lobo, hay de todo. Y eso es lo que leían los romanos y eso es lo que consumían. Entonces, creo que una novela como las mías, en el mundo latino antiguo, habría encajado bien, porque era la literatura que ellos consumían. Es verdad que hoy parece como que los géneros los tenemos como muy, muy demarcados, muy cerrados, y o encajas ahí o parece que ya estás haciendo algo raro, pero pues eso, es que basta con pensar en El asno de oro de Apuleyo y te das cuenta pues que no me he inventado nada, vamos, que es que esto de mezclar una trama realista con fantasía y con terror, pues que es tan antiguo como la propia literatura. Sí, a mí me parece muy bien, muy logrado. Y a todos los que no se la han leído todavía la serie, que empiecen con Oscura Roma, porque se van a encontrar una grata sorpresa. Y todos esos que son tan rigurosos y tan, ¿cómo diría? Para que no suene muy feo, que el palo de la escoba, sabéis dónde va a veces, ¿no? Mm. Que a veces hay gente que parece que lo lleve puesto ahí, ¿no? Pues oye, que hay veces que hay que quitarse, hablando también del asno, ¿no? Pues nos quitamos las de esto y vemos que en novela histórica, mientras no sobrepases ciertos límites, como bien has definido tú antes, hay cabida para todo, ¿no? Entonces disfrutarán, y si no lo quieren leer porque dicen, no, es que este se ha pasado 3 pueblos, no, no, pues estáis perdiendo una magnífica novela y una magnífica saga. Háblanos un poquito ahora de los personajes, ¿no? De Marco Lemurio, cómo te surge la idea de crear este personaje como hilo conductor, porque todo lo que, o sea, es que se mueve en un mundo súper extraño. Eso como en el filo de una navaja, ¿no? Está entre dos mundos y toda la historia de su pasado, de su madre, impresionante. O sea, ¿cómo se te ocurre crear este personaje? Porque nuestros personajes siempre tienen algo de nosotros cuando los escribimos, ¿no? Entonces, tiene esa pasión que tienes tú por ese mundo más fantástico, como nos has Pues dicho, mira, yo este creo que Marco Marco Lemurio. Lemurio surge un poco, al final está en la estela de muchos personajes de los que yo ya leía en la adolescencia. Estoy pensando, por ejemplo, pues Constantine de los cómics de DC, de Hellblazer, o otros detectives de lo paranormal y demás. Entonces ahí, en ese sentido, es un personaje que ha aparecido bastante en los cómics, en otro tipo de novelas, pero me apetecía llevarlo a la antigua Roma. Me apetecía crear eso como una especie de detective sobrenatural en la antigua Roma. Y Marco al final, pues es un pobre hombre que con 15 años, durante la época de la dictadura de Sila, al principio, en las proscripciones, se llevan a su madre y la madre desaparece. Y entonces el muchacho con 15 años tiene que ganarse la vida como puede para salir adelante. Su madre se dedicaba pues a hacer un poco de... era curandera, era hechicera, pues un poquito mezcla de todo, y Marco había aprendido parte de las artes de su madre. Entonces con esos 15 años se encuentra solo, con esos conocimientos tiene que salir adelante, y entonces, entre haciendo parte de magia real y parte de estafas, parte de picaresca, pues consigue crearse un hueco y un espacio en la Subura, en este barrio tan marginal y tan interesante de la Roma republicana, y consigue vivir hasta los 30 años, que es el momento en el que nosotros le conocemos en Oscura Roma, que es la edad que tiene. Y junto a Marco, pues tenemos a un personaje que es Céfiro, que es su esclavo, que es un niño al que él adoptó, Céfiro tiene 20 años, y Marco le adoptó cuando tenía 20 años, se le encontró en la calle llorando en las escalinatas de un templo, porque eso debía ser algo totalmente habitual y normal en la Roma antigua, el abandono de los niños. Pues Marco pasó por allí, se le encontró y se le llevó a casa, y entonces le sacó adelante.
curiosamente a la gente le llama mucho la atención que, pues eso, que haya monstruos y demás, y no, nadie me pregunta cómo un tío de 20 años él solo fue capaz de sacar adelante a un bebé. Yo cuando fui padre me pregunté, esto de verdad esto es lo auténticamente sobrenatural de la novela, que un tío de repente que está todo el día en las tabernas y tal, sacó adelante a un bebé recién recogido de la calle. Pero bueno, eso la gente no me lo suele preguntar. Y el caso que, pues, Céfiro es un esclavo que vive con él. Tienen una relación entre amo y esclavo, hermano mayor, hermano pequeño, padre, hijo. Y la verdad que el personaje de Céfiro a mí es el que más me gusta, yo creo. Más incluso que el propio Marco. Y ha habido algunas novelas que he tenido que frenar y decir, este niño se está llevando el protagonismo y esta es la saga de Marco Lemurio, no la saga de Céfiro. Así que le he tenido que frenar porque es un personaje que me da muchísimo juego y que a los lectores además les suele interesar mucho. Porque a través de Céfiro lo que puedo hacer es explorar un poco la infancia de la Roma republicana, el cómo vivían los niños en este tipo de barrios, las relaciones entre los esclavos y los niños libres, y entonces como pues poner otra mirada, otros ojos que no son tan habituales. Y junto a Marco y Céfiro, pues ahí hay un montón de personajes, tanto inventados por mí como personajes reales, porque por ejemplo en Oscura Roma aparece Pompeyo, aparece Gavinio, que era el tribuno de la plebe en ese año, aparece Barrón, el gran escritor de época republicana que se convierte al final en el patrón de Marco y le empieza a proteger. En novelas posteriores nos encontramos incluso con un Marco Antonio muy jovencito, con un Marco Antonio de 15, 16 años que se encuentra con Marco por ahí. Entonces, bueno, pues se van mezclando los personajes históricos reales, que eso sí que tengo mucho cuidado de reconstruirlos con lo que nos dicen las fuentes, y con personajes inventados de todo tipo, desde ricos y senadores hasta prostitutas, ladrones, asesinos, sicarios que viven en las calles. Eso es lo que queríamos hablar, el tema de la noche, ¿no? Que es lo que tiene, ¿no? La noche me confunde, pues en Roma, imagínate. Yo quería decirte también más adelante hablar de Céfiro, porque me parece un personaje muy, muy bien logrado. Y en el segundo ya me da el ápice de que va a ganar protagonismo y tú lo has dicho con lo que comentabas, ¿no? De que al final parece que hay ciertos personajes que a medida que va evolucionando, ¿no? Sobre todo las sagas, van adquiriendo cierto protagonismo e incluso podrían tener su propia saga, ¿no? Que no sé si te lo has pensado, algún día hacer a Céfiro, que también ha El aprendido spin-off. y ha hecho pues lo que hizo Marco Lemurio con su madre, ¿no? O sea que podría seguir también un poco la estela de este No, personaje y crear su Sergio, propia saga. si quieres un poquitín para que un poquito los oyentes que nos entiendan, somos los tres escritores, ¿no? Es habitual que nos pase esto. O sea, que tengamos un personaje secundario más o menos importante que se haga con la novela. A mí me ha pasado. Y yo hablar con la novela, que es lo que has comentado tú, Luisma, hablar, parar y decir, espérate, que yo tengo que hablar del otro, porque el otro se ha aportado. Espérate ahí, deja, porque se hace solo, Sí, te sí. pones a escribir páginas y páginas. Y le tienes que parar Sí, tú sí. los A pies. Céfiro en el tercer libro en concreto, en el de Ojos de Venus, ahí fue cuando dije, este niño se está comiendo la trama. Porque él tiene, claro, tiene una Lo historia que él ha hecho también Sergio. ahí con los colegia, con los demás niños de la calle, un poco al margen de Marco. Y dije, es que se me está yendo de la trama principal y al final me voy a un novelón de 1000 páginas en el que Marco tiene un 25%. Entonces hubo que frenar un poquito. Pero vamos, sí, sí, o sea, Cefiro es un personaje que en el futuro yo estoy convencido de que me va a dar para mucho, para muchísimo. Sí, sí, sin duda. Yo me gusta también mucho el tema de la vida nocturna, ¿no? De la vida díscola un poco que lleva este hombre, ¿no? Que se pasa casi todas las mañanas de resaca, porque cuando ingresa algo de alguno de esos trabajillos que hace conciertos con pinches y tal, sin querer desvelar mucho, es de los que tan pronto como tiene dinero en la mano, lo primero que hace es irse a la taberna, ¿no? Pero realmente hay que ponerse en la vida de alguien de ese momento y en esas circunstancias, ¿no? Eh, ¿qué era para ellos? ¿Qué entretenimiento podían tener? ¿No? ¿Qué manera de evadirse? Y más un tipo con todos los problemas y con todas las cargas emocionales que tiene, porque Marco Lemurio, si viviera en tiempos actuales, sería carne de psicólogo. O Totalmente. sea, tendría que tener que estar todos los días y estaría abonado a un psicólogo, porque tiene una cantidad de conflictos internos, pero realmente la vida nocturna, la vida de este hombre, puede ser también algo que refleje en la situación que vivía la plebe en aquel momento, ¿no? Porque ¿qué son las tabernas? Esas tabernas de vino vivían exclusivamente de gente que en cuanto se tenía dinero, tenía monedas, lo primero que iba es a gastarlo allí, ¿no? Entonces, también reflejas, oye, una cosa te quiero preguntar antes de avanzar. ¿Quién
¿quién es el propietario de la taberna? Eso no se sabe ¿Quién todavía. es? Eso Es no que se esto sabe. Ya es... llevamos cuatro novelas y aún no lo hemos revelado. Veremos si en Ah, la... No se sabe, no se todavía no sabe. lo sabes. No se sabe, Ostras, ya. madre mía. Tú sí que lo sabes, Yo ¿no? lo sospecho, ¿Tú pero lo sabes todavía no lo todavía, tengo no? tampoco muy claro, pero puedo tener alguna sospecha, pero sí, sí. Ya se revelará y ya tendrá importancia también, claro. Es que es espectacular, es espectacular. Sí. Hablemos un poquito de la noche. Ahora ya que hemos entrado en esto, ¿qué podía suponer, qué peligros podían acechar en la noche? Yo quiero decir ahora Mm. los peligros humanos, ¿no? Mortales, de carne y hueso. Luego podemos hablar de los demás, ¿no? Pero en una Roma nocturna, ¿qué se podía encontrar un pobre desgraciado que tuviera que salir a esas horas? Porque realmente los hombres de bien, los hombres con 2 dedos de frente no salían. Y si salían dejaban el Claro, no hay testamento que hecho, ¿no? pensar que la Roma, pero vamos, no la Roma republicana, la Roma y todas las ciudades europeas hasta hace 2 días, en el momento que caía el sol, eran pozos de oscuridad, sin iluminación y con todos los peligros que podían ocurrir, de ladrones, asesinos, de todo. O sea, salir a la calle por la noche era una locura, salvo que fueras un ciudadano acomodado, que pudieras ir con una escolta de 20 esclavos armados, que tú pudieras ir en tu litera tranquilamente, e incluso así era arriesgado. Entonces, esto sí que en las novelas aparece mucho, porque Marco, cada vez que sale, claro, al final Marco conoce el barrio, sabe utilizar más o menos una daga, sabe defenderse, sabe por dónde tiene que meterse y por dónde no, pero la Roma nocturna era una situación y un mundo de riesgos constantes para todo el mundo. Entonces, eso pues permite también presentar personajes pues mucho más límites, mucho más liminales, porque al final, ¿quiénes salían por la noche? Pues los que no les quedaba más remedio, los que se ganaban la vida en la noche. Prostitutas, asesinos, ladrones o borrachos irredentos como Marco, que se echaba a las calles para beber vino y porque no era un culo inquieto y no podía parar quieto en casa. Pero la Roma nocturna debía ser un mundo muy, muy, muy peligroso, porque hay que pensar que además la Roma antigua era un mundo extremadamente violento. O sea, los romanos estaban acostumbrados a unos niveles de violencia desde que eran niños que nosotros no podemos ni concebir. Entonces, para ellos debía ser habitual el ir por la calle y encontrarse un cadáver tirado en una esquina, porque podía ser perfectamente normal. A lo mejor simplemente porque hubiera muerto o porque le han apaleado. Entonces, lo normal era convivir con la muerte, convivir con escenas truculentas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Por eso esta gente tenía un nivel de aceptación hacia la violencia, hacia este tipo de cosas, pues muy superior al nuestro. Sí, de hecho, por lo que tengo yo leído de esa época, un cuerpo de seguridad en esa Nada, época nada. ni se sabía ni existía. Cada persona se proveía de su propia defensa. Además, no existía ni tan siquiera el concepto de la seguridad civil. O sea, a Roma a nadie le interesaba, ¿no? Lo que sí que hacían los ediles era contratarlo, antes lo he dicho medio en broma, ¿no? Era contratar a unos cuantos esclavos para limpiar las calles de lo que acabas de decir, de muertos, porque la gente pasaba y no los recogía. Y allí quedaban muertos por lo que fuera, moriría de enfermedad, de hambre o asesinado. Y estos esclavos los recogían para limpiar, al menos hasta el día siguiente, estas calles, ¿no? Y lo que dices tú, la violencia era parte de la vida, era cotidiana en la relación entre los hombres. Así que una manera de solucionar los problemas con otros era precisamente utilizar la violencia. Y la utilizaban tanto individualmente como todo este grupo de todos los colegios criminales, pero también los colegios normales o los patrones, clientes, ¿no? Estas organizaciones que se sentían un poquitín amenazadas por cualquier acción de otra, ¿no? Así que sí, las calles eran muy peligrosas, cualquiera te podía matar o agredir por cosas de que yo me siento amenazado por mi actividad y título tuya, pero es que además tenemos lo que pasa en todos los sitios, violadores, asesinos, secuestradores, todo esto a la vez, y sin que nadie, nada parecido ni a la policía ni al No, concepto que yo, exista. claro. No, eso es un concepto más moderno, más posterior, ¿no? Es cuando se empieza a regularizar el tema de los vigiles, pero incluso así, los vigiles y toda esta gente, las cortes urbanas, imagino que a ciertas horas de la noche también se quedarían en el cuartel, ¿no? Me va a salir quien yo Claro, eso sea, sale vigilar hasta... es Augusto, yo creo que el primero que crea los cuerpos de los vigiles Sí. y fíjate, pues eso, ¿qué alcance tendría en una Roma tan grande? ¿Verían en la Subura alguna vez una cohorte de estas? Seguramente no, seguramente estarían en las zonas de los barrios de los ricos, en el Foro y demás, pero en los barrios como la Subura o en algunas zonas del Aventino, seguramente ni por lo más Sí, no. remoto. Mm. Sí, sí, es que el concepto de que los ediles, en ese caso ya estamos hablando del imperio, de que el Estado tuviera que poner dinero
o hombres para defender salvaguardar tu integridad física o patrimonial, ese concepto no existía. Ellos estaban allí un poquitín para que eso no se fuera, porque no fuera como en la República, dijéramos, ¿no? Pero si había un hombre que mataba al otro hombre y eso no significaba un brote de violencia general, dijéramos, a los Sí, vigiles es ni que hasta se les realmente... esperaba. Di, Y Sergio, me sí, parece sí. muy... No, acaba tú. Yo iba a No, cambiar de simple, tema. Tú bueno, dale que respuesta, acaba Javi. o empieza o abre un melón infinito. Al final, el Estado republicano como tal es que no es un Estado desarrollado. Muchas veces pensamos en la Roma republicana pues como si fuera un Estado actual y nada parecido. O sea, no había ningún concepto de Estado como el Estado tiene que defender, tiene que proveer. Por eso los colegia tenían tanta importancia, estas asociaciones en las que la gente se metía. ¿Por qué? Porque le daban seguridad. Porque tú a cambio de pagar una cantidad al mes, pues ya pertenecías a un grupo de protección, un grupo que si yo me muero, mis hijos y mi mujer van a tener una seguridad. Entonces era una mezcla de cofradía religiosa, gremio, sindicato, también asociación criminal. Entonces, pero era simplemente como un núcleo de asociación para buscar seguridad en un contexto en el que el Estado no te la va a proporcionar. Por eso los colegios era tan importante. Sí, sí. Sí. Esto, ahora que Sergio lo dice, ahora cambia el tema, pero No, para que lo era entienda. esto lo que es que era esto lo que le iba a preguntar, la función de esos colegia, ¿no? Mira, Cuando una persona entraba en el gremio de Carrucari, que yo hablo de él, o en el gremio de los, es igual, de cualquier oficio, carpinteros, sabía que tarde o temprano iba a tener que ejercer la violencia para defender a su sindicato. Eso era una cosa clara. Igual que iban a enseñarle el oficio, él iba a ejercer la violencia para defenderse. Era lo mismo. y el propio Estado, ¿no? A veces los bandos políticos, como veremos un poco más adelante, Claro. que ya se ven en en las novelas de Luisma, ya se ven cómo los propios cargos políticos utilizan a esos colegias. Y los colegias sirven los intereses privados de estos prohombres que están o que necesitan votos para aprobar leyes, ¿no? Estás precisamente en el momento de la Lex Gavinia, ¿no? Cuando Justo. le conceden a Pompeyo pues esa libertad pues para limpiar el Los Mediterráneo de piratas. piratas. Pero claro, todo eso requiere también una aprobación en unos comicios, requiere que haya votos y hay gente que se opone a que Pompeyo tenga ese poder político. ¿Qué hacen ahí? Pues utilizar a la plebe, a los colegia, a la gente con menos recursos para que movilice y que meta presión, como hay en el segundo libro, en La sangre de Baco, hay precisamente por un tema político, por esas luchas entre los hombres más poderosos, los ricos controlan y los que se matan en las calles de Roma son los plebeyos, los pobres, la gente que no tiene nada. Y piensas, realmente, me parece que es Marco Lemurio que hace una reflexión y dice, ¿realmente nos estamos matando por alguien que no les importamos lo más mínimo para los que somos chusma? Porque realmente así es como nos ven, ¿no? Como chusma. Pero para que veáis la importancia que tienen estos gremios o estos colegia, pero es que tú los destacas súper bien. Por eso te quería hablar precisamente del tema. Pero bueno, ya que lo hemos sacado a colación, pues nosotros tenemos también unos cuantos programas en la Biblioteca Perdida donde hablamos sobre los colegia y precisamente los colegia criminales funcionan como auténticos sindicatos del crimen, ¿no? Podríamos decir, es que es una A mafia mí en toda el regla. tema de los colegia me fascina. Yo desde que me acerqué por primera vez a la historia de Roma, yo creo que es de lo que más me enamoró, porque es que realmente entiendes que toda la estructura de la mafia, de todos estos grupos que siguen existiendo en la actualidad y que tanta buena ficción han dado, como El Padrino y demás, es que es el mismo funcionamiento que los colegia que había en Roma. Es que son estructuras criminales, pero al mismo tiempo también tienen un componente religioso, tienen un componente de gremio profesional, tienen un componente territorial, porque cada uno tenía su barrio. Al final, claro, si lo piensas, pues como ocurría en la Edad Media, en una calle que teníamos, la calle de los zapateros, la calle de los tintoreros, la calle, pues ayer en la antigua Roma seguramente era igual, y cada calle estaba ocupada por un colegio, por un collegium, y servía eso, servía como de sindicato, servía de asociación, servía pues para crear redes sociales de seguridad y de protección y para cubrir sobre todo lo que el Estado no te está cubriendo. A mí me parece un tema fascinante que a mí eso, además no lo he visto reflejado en tantas novelas históricas que se han fijado en otras cosas y demás, y esto yo solamente lo he visto bien, tampoco voy a decir muy bien, pero bien en la serie de Roma del HBO. Ahí sí que hicieron alguna mención y jugaron un poquito con esto, que por eso a mí esa serie me fascinó. Pero creo que hay mucho todavía hay que trabajar, porque joder, cuando llega Clodio, un poquito más adelante, que Clodio es el gran maestro de manejar a los colegia de Roma y es el que se impulsa gracias a sus asociaciones en las calles y llega a dominar las calles de Roma. Entonces creo que hay muchas novelas todavía por escribir en ese mundo. Sí.
Sí, bueno, yo hablo de unos colegias un poco más antiguos, del año 131, pero no son colegias criminales, son profesionales, Claro. pero que también se defienden utilizando la violencia, porque esto es lo normal, que entiendan los oyentes que en aquella época el Estado no vertebraba solamente lo que era el aspecto militar y poco más, y las personas o pertenecían a un colegio o pertenecían a una organización patrón-cliente, y si no estaban abandonadas. La única manera de tener algo de resiliencia era pertenecer a un grupo de estos. Y a partir de ahí, esto sí que era realmente lo que vertebraba a Roma. Pues imagínate organizaciones con 1.500 personas que se sienten amenazadas por otra organización de 1.000 personas, sea real o imaginaria, pero van a utilizar la violencia para defenderse. 1.500 contra Sí, sí, 1.500 en totalmente. las Si calles de Roma. es que para mí Sí, eso sí. es entender la Roma republicana. La Roma republicana no es como muchas veces se piensa que es optimates populares, 2 bloques y debajo una plebe. La Roma republicana es una red de relaciones y tenemos los colegia, tenemos las redes verticales de clientela, de patronazgo, redes horizontales de amicitia entre las familias y las facciones, y así es como hay que entender la Roma republicana, como una red complejísima de relaciones sociales y no como de bloques, que muchas veces se piensa, no, pues este es optimate, este es popular y la plebe también dividida en 2 bloques. Y es mucho más complejo que eso. Bueno, de todas maneras, hablando de la Roma de noche, de la Roma nocturna, no sé si sabes que Ángel y yo pues vamos Lo a he hacer visto un en viaje a Roma. redes, lo he Bueno, no visto. lo hacemos, nosotros nos vamos. A nosotros nos han dicho, oye, ¿queréis venir aquí a hacer de guías por la Roma moderna, por la Roma actual y trasladar a la gente a un viaje al pasado? Pues mira, del 27 al 31 de agosto nos vamos a Roma con Grupeando Tour y precisamente entre las actividades que vamos a hacer, aparte de visitar todo el Coliseo, el Foro, todos estos grandes monumentos, hay una noche, no sé si es el segundo o el tercer día, que vamos a hacer una visita guiada por la Roma nocturna. ¿Vale? Y vamos a hacerla desde lo que era la Subura, donde estaba ubicada la Subura. O sea que vamos a intentar explicar esta Roma más mortal, más humana, que hemos ido definiendo, la que hemos dicho, en la que había asesinos, prostitutas, violadores, te podían matar en las calles sin ningún problema. Ya tenemos contratada una escolta de Bien, antiguos, de bien. veteranos de Pompeyo, ¿vale? Para que Pocos son, Sergio, hay que hemos contratar contratado más. 20, no sé si vamos bien para... Pocos, son pocos. Piensa que tenemos que pasar por la Subura Mayor, luego nos vamos a ir desviando por el Esquilino, pasar la Puerta Esquilina e ir al cementerio del Sí, yo Esquilino. 20 coged son algunos pocos. más por si acaso. eh, No sea que no volváis. No, no. yo les he dicho a la gente que viene, les hemos hecho un seguro especial para los que quieran salir de noche. Les vamos a hacer unas oraciones previas también, vamos a pedir también y vamos a ir con protección. Ángel ya lo ha dicho que va a llevarse una serie de amuletos protectores para que la gente vaya a buen recaudo. Pero entre eso, pues vamos a hacer ese viaje a Roma. Nos gustaría, ojalá, este año a lo mejor no vamos un poco justos, pero si el Oh, año que viene pues te quieres venir, y contar contigo sería una maravilla para que tú conoces los rincones esos más claro, pues oscuros la verdad que de la este Subura. año ya, claro, yo que estoy como tú, que tienes un niño pequeño, yo tengo 2 niños también de 5 y 7, entonces me pasa lo de siempre, que yo tengo que hacer las cosas con mucha antelación, pero me encantaría. Mira, hace 2 veranos yo estuve en Roma, me fui yo solo una semana y estuve en Twitter, hice unos cuantos hilos reconstruyendo cómo estarían en la actualidad los principales escenarios de las novelas de Marco Lemurio y poniendo fotos y demás. Y claro, pasé por lo que hoy sería la Subura. Y claro, viendo un poquito pues lo que habría quedado de esa zona, que prácticamente nada, porque al final, claro, una zona tan popular de casas de barro, de madera, pues ahí no se ha conservado casi nada. Pero tiene su encanto el decir, joder, pues por aquí habría estado esto. Hay una placita, sigue habiendo la Piazza de la Suburra, sigue estando ahí, como un recordatorio de este barrio. Y bueno, es una zona que está llena de bares también, o sea que un poco la vida nocturna de la Subura sí se puede reconstruir, eso sí, Bueno, y el vino y demás, pues también seguramente sea mucho mejor vino que el que se bebe ahora que el que se ah, bebía en aquel entonces. Pero la verdad que, joder, si lo sacáis adelante, yo desde luego lo recomiendo a los oyentes porque un paseo por Roma con alguien que te sepa enfocar la mirada en cómo sería eso en el pasado, eso es una maravilla. Y ojalá me pueda apuntar algún año, vamos, ya te digo yo que lo firmo ahora mismo. Bueno, vosotros los que nos estéis escuchando este programa ahora sabéis que os podéis apuntar todavía, que podéis veniros del 27 al 31 de agosto con Grupeando Tour. Solo tenéis que escribir a grupeandotour@gmail.com y decir yo quiero irme con este par de calamares para que me expliquen cómo es la Roma está. de noche.
yo ahora que me he leído las obras de Luisma, pues tengo aún más información y recuperaré Claro, ese claro. hilo de Twitter, que ya me lo pasarás, Luisma, para ir con un mapa de guía para poder ir a ver esos lugares. ¿Ves? Ahora me has dicho que existía esta Plaza de la Suburra. O sea, que yo no lo sabía que estaba actualmente. Entonces, ahí podemos dibujar un escenario. Va a ser menos peligroso que ir. Pero bueno, ¿quién dice que no vamos a acabar en una taberna bebiendo un vino de calidad? Eso sí que lo podemos garantizar, Ángel. Sí, sí, no, esto es lo menos malo que nos puede pasar. Yo no bebo alcohol, pero yo os acompaño, no tengo ningún problema, ¿no? Siempre tiene que haber alguien Pero lúcido Claro. sí, para volver. alguno tiene que volver a casa, Sergio, porque si no, no, tiene que ser fantástico, como dice Sergio, poder pasar por esa zona y hacer este ejercicio de imaginación. Yo tengo mucha confianza en tanto en Sergio como en mí, de poder poner a las personas que vengan con nosotros en este ambiente, ¿no? Que imaginen, sobre todo que imaginen, porque claro, la Roma actual no es la anterior, pero el suelo que pisamos sí que es el mismo, ¿no? Y por allí han pasado miles y miles y miles de personas humildes y han muerto muchas personas y se ha decidido muchas veces parte de la historia de Roma, ¿no? Y estamos allí por la noche y pisando esto, ¿no? Así que Claro, vendrán a Roma a es vivir difícil historia. sobre todo la Roma republicana, porque tú piensas la Roma imperial, sobre todo ya la Roma de Constantino, incluso la de Trajano, bueno, pues eso ha dejado más restos, pero la Roma republicana es que queda tan poquito. O sea, piensas en el campo de Marte, en época republicana era una explanada, era un campo abierto y ahora ahí es donde tienes el Panteón, bueno, es que es toda la zona del centro de Roma y antes eso era una explanada. Entonces, bueno, pero si, como os digo, si sabéis guiar a la gente y enseñarles a mirar, de aquí esto era así, la verdad que puede ser una experiencia muy chula. Sí, es fácil, solo envía el email a agrupeandotour@gmail.com, hacen testamento y traen unos amuletos de protección y a Roma. Y hablando de la otra Roma, porque vamos a hablar un poco de esa Roma más paranormal, ¿no? Eh, ¿Qué fuentes has utilizado tú para sacar todo esto? Porque algo tiene que haber, ¿no? Antes lo has hablado, ¿no? Que hay ya tratados de escritores Mm. y de poetas y de dramaturgos de época republicana que ya recogen la aparición de estos fenómenos, sean más reales o más inventados, ¿no? Pero realmente eso para ti fue como un filón, ¿no? De decir, oye, mezclar el mundo real con el mundo paranormal es una pasada, ¿no? Porque yo no voy a desvelar cuál es la trama ni del primero ni del segundo, pero sí que es verdad que hay momentos del primero cuando aparece toda esta parte más paranormal que a mí realmente me dio un poco de miedo. Yo que soy un poco cagado en las películas de terror, no acostumbro a verlas mucho, pero cuando hablas precisamente de las sombras, oye, yo ahí me acojoné un poquito, ¿eh? Me dije, hostia, solo me faltaba ahora escuchar algo que rascando la puerta al otro Sí, pues lado. sí, hay fuentes para reconstruir esto, porque como hemos dicho, es que los romanos creían en estas cosas, entonces la magia estaba en el día a día. Y lo bueno que tiene el mundo de la magia, además, es que cuando tú quieres hacer magia, lo que quieres es que funcione. Eso el objetivo lo tienes claro. Y para que funcione, tú tiras de lo que pillas. Entonces, las fuentes que tenemos para reconstruir la magia mezclan el griego con el latín, con el egipcio, con lenguas orientales. Entonces, tenemos papiros interesantísimos y complejísimos de leer. Claro, fíjate que yo estudié latín y griego y hice filología clásica, pero son papiros complejísimos porque son una lengua súper oscura, enrevesada, pero han conservado pues muchos hechizos para invocar demonios, para espantar demonios, para hacer que una mujer se enamore de ti, para hacer que si una mujer no se enamora de ti, pues que le reviente el corazón y que el estómago le arde en llamas. Y hay un montón que están además muy bien editados y están traducidos además al castellano. Y además de estos papiros, pues hay también fuentes arqueológicas, las tablillas, por ejemplo, hay tablillas de plomo en las que se escribían hechizos y se enrollaban y se metían pues o en fuentes o en los quicios de las puertas de tu enemigo para ponerle una maldición o en huequitos en el circo o en el anfiteatro si lo que querías era que un gladiador o un conductor, una auriga le fuera bien o le fuera mal. Entonces, hay muchas fuentes para reconstruir cómo era la magia en la antigüedad. Son fuentes complicadas, pero la verdad es que son fascinantes. Y esas son las que he querido también reflejar ahí en el mundo de las novelas. O sea que también ahí, aunque no sabemos si había monstruos o no había monstruos, si había fantasmas o no había fantasmas, desde luego los romanos, los hechizos, los amuletos y todas estas cosas para defenderse de estas cosas, los utilizaban. Sí, y remitiéndome a la serie de Roma, de HBO, también cuando Servilia le lanza la maldición a la casa de Atia,
también utiliza esas tablillas de plomo que se enrollan y las pone también dentro de los muros y luego le ocurren un montón de desgracias. Incluso ella sale allí mm, mal Sí. vestida, estirándose de los pelos, lanzándoles maldiciones. O sea, que es algo que en la vida cotidiana y la gente pasa por la calle y lo ve como algo normal. Realmente es eso, ¿no? Es que formaba parte del día a día, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos precisamente de la Roma nocturna, también hicimos mención, ¿verdad, Ángel?, de estas tablillas y de estas maldiciones, maldiciones entre particulares, filtros de amor, que también en Marco Lemurio también hay una escena muy, muy divertida con uno de los personajes, Saturnino, sí, su ¿cómo se amigo, llamaba? claro. Este que le pide el filtro, Saturnino, que dice que es el hijo que es Él descendiente dice que del es gran Saturnino. hijo no Que reconocido claro, del Saturnino tribuno de la plebe. Eso es lo que dice él, sí, sí. claro, que Claro. estuvo con Mario. Correcto. Entonces le hace un filtro de amor, le pide un filtro de amor y, bueno, no quiero desvelar mucho, pero él le insiste que no, que esas cosas no funcionan, que como mucho le pueden Eso es. provocar cagarrinas, ¿no? Pero bueno, le dice, sobre todo dale 3 gotas, ¿eh? No te pases porque si no Sí. va a ser un filtro de amor, pero se va a estar acordando de ti durante 3 o 4 días, ¿no? Pero es muy bien conseguido cómo esas pócimas, porque a él acuden también como si fuera un hechicero y eso también existe y está demostrado que había, sobre todo mujeres, ¿no?, que se dedicaban a hacer todos estos filtros y maldiciones, ¿no? Y luego pasaremos al tema del esquilino, que también quiero tratar el de la bruja, que me parece espectacular. Sí. Pero, Ángel, esto lo recogimos nosotros hablando en ese programa, sobre todo el tema de Sí. maldiciones, ¿no? Yo fui el otro día a visitar a Pilar Madrid, allí a Saguntum, y en el museo que tienen allí de arqueológico que tienen allí en Sagunto, encontré 2 o 3 lápidas, perdón, tablas de maldición, pero muy sencillitas. Una dice tan siquiera como eh, planta cara a cualquiera, sea hombre o mujer, que haya robado la túnica de Lidia. Igualmente le ocurra a aquel que saque provecho de ella. Esto es una maldición. Ellos creían perfectamente en esto, ¿no? O, por ejemplo, que Quintula no esté nunca con fortuna. ¡Pum! Una tabla de maldición y esta la guardarían en algún sitio, en algún lugar, para que esto tuviera efecto. Creían en ello, o sea, era parte de la vida cotidiana, con lo cual ver maldecir a una persona en la calle, pues para ello era lo más normal del mundo. Y lo peor seguramente es que como somos lo que pensamos o lo que pensamos nos condiciona nuestra vida, esto, el creerlo, esta creencia al mal de ojo te No, desde afecta a tu luego, vida si lo cotidiana. hacían y gastaban tiempo, energía y dinero en estas cosas, es porque creían que realmente tenía un efecto. Y es lo que tú dices, que seguramente creas o no en ello, al final la sugestión tiene un poder. Y bueno, la magia, que nos creemos que en nuestro mundo del siglo XXI estamos ya fuera de todo eso, cuantísimo negocio sigue habiendo todavía con los curanderos, con pitonisas y demás, pues imaginemos en la Roma del siglo I a.C., multiplicado esto por 1000. Y entonces, pues claro, eso deja un reflejo en las fuentes, sí, sí. Además, la muerte trae muerte, Sergio, ya lo sabes, ¿no? Correcto, correcto. Y hablando de muerte, también recreas una parte muy importante que nosotros también tratamos en el programa, que es el tema de las brujas del cementerio, del esquilino. Y tú lo traes también muy a dedo y cuando lo narras en tu obra, a mí me estremezco solo de pensar en cómo era esa bruja, cómo la describes. Me parece que te lo dije por WhatsApp y Sí, todo. sí, sí. Estoy en la parte esta, tal, y estoy alucinando. O sea, se me está poniendo la piel de gallina cómo narras esa bruja que tiene un pacto con la madre de Lemurio y Lemurio acude y tú explicas todo lo que había hecho antes para que su madre le perdonó la vida y no la mató porque era un ser despiadado, un ser demoníaco casi, ¿no? Y cómo se alimentaba y cómo se movía y cogía las calaveras de los muertos y hacía sus historias, ¿no? Y lo que había hecho a niños y todo. Y la gente puede decir, pero qué escándalo, ¿qué es esto? Dice, no, es que eso es muy habitual. Gente que recurría a estas brujas para hacer todo este tipo de maldiciones y de filtros, ¿no? ¿Y qué hacían esas brujas? ¿De dónde sacaban todos esos ingredientes? Muchas veces de secuestrar niños, porque necesitabas, yo qué sé, un pulmón, un riñón o el sudor. O yo qué sé, o el miedo, ¿no? El miedo, o el hígado que había pasado hambre de un niño que no había estado sin alimentarse durante una semana y le ponían comida allí para que. Hay una narración también que leímos nosotros en su día, pero yo Sí, creo de que Marcial. sí, de Marcial, correcto, que explicaba cómo le ponían comida delante al niño y fruto de morirse de hambre, teniendo los manjares suculentos y no poder alcanzar la comida, pues de ahí sacaban el filtro, ¿no? Entonces existía toda una red alrededor de todo esto, clandestina, pues como podía ser hoy el tráfico de órganos o yo qué sé, o el secuestro de niños para sacarles no sé qué. ¿Quién dice que eso no está pasando hoy en día?
es que realmente no estamos exentos de ese peligro. ¿Cuánta cantidad de gente desaparece cada año, ¿no? Y no sabemos qué ha pasado. Entonces, nos diferenciamos tanto de lo que ocurría en la antigua Roma al final, y tú lo narras muy bien. A mí esa escena del esquilino me parece espectacular, una Sí, de las que más he esa disfrutado. bruja, ese personaje Canidia, está basado pues en descripciones que hace como otros de Cis Marcial. Hay un poema de Horacio también que cuenta que unas brujas entierran a un niño y solo le dejan la cabeza fuera, precisamente para eso, para cuando el niño se muera poder extraerle los órganos. Es decir, que eran personajes muy, muy siniestros. Es que es muy curioso cómo para el mundo griego las brujas no tienen nada que ver con el mundo romano. Las brujas griegas, si pensamos en Circe, Antígona, eran mujeres jóvenes, guapísimas. Sin embargo, en el mundo romano ya se configura la bruja que nosotros entendemos como tal, de la anciana, decrépita, malvada, repugnante. Entonces, ese personaje que creo yo ahí, que va pululando por el cementerio, está basada en eso, en esas descripciones. Ericto, que sale en la Farsalia de Lucano, también está muy bien descrita, y siempre además está asociada con los cadáveres, con la necromancia, con el utilizar trozos de cadáveres, huesos, pieles, y de hecho a los romanos les daba pánico esto, sobre todo, por ejemplo, a los gladiadores, porque parece ser que todo lo que estuviera relacionado con la violencia extrema o con una muerte muy violenta, eso tenía mucho más poder. O, por ejemplo, la madera de las cruces, donde habían crucificado a alguien, había muerto a alguien, también tenía una carga mágica bastante, bastante fuerte. Entonces, todo este mundo de las brujas se nutría pues de eso, de zonas, pues al final vinculadas con la muerte. Cruces, patíbulos, piras funerarias, y por eso esa Canidia pues está por ahí rondando el cementerio de las Esquilias, ahí a ver si puede robar algún hueso de alguna pira o algún cadáver y poder llevarse cosas para sus hechizos y su magia, sí, sí. Hay un momento también de la sangre de Baco donde haces un ritual que a mí se me puso la carne, la piel de gallina. O sea, me acojoné que pensando, si yo veo a alguien haciendo eso, si hubiese sido yo el esclavo de Barrón, que está ahí con Marcos Lemurio en aquel momento, que maldice a los dioses, pese a ser un hombre Sí, que sí. vive en ese momento, lo que ve aquel día dice, es que, porque eres tú y te tengo que proteger, porque es que si no te hubiese matado ya, ¿sabes? Porque te he visto hacer una cosa, claro, ese ritual que hace para traer a un muerto, para traer el alma de un muerto, lo explicas tan bien, o sea, Luis Mayo, aluciné, estaba paseando al niño con el carro escuchando, y era de día, pero, hostia, pero yo sentí auténtico terror. O sea, sentí pavor cómo lo narraste, incluso cómo haces esa invocación. Eso sí que De dónde está. la has A ver, sacado? he hecho un ¿Existe mix esa porque he invocación? cogido varios papiros antiguos de hechizos de este tipo, de atraer demonios, atraer almas de muertos, y digamos que he cogido frases de uno y de otro, pim, 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 y he reconstruido ahí como un nuevo hechizo. También debo decir que es que el audiolibro que hizo la Esfera de los Libros, tanto para Oscura Roma como para La Sangre de Baco, está muy bien narrado y es muy bueno, lo han hecho bastante bien. Entonces, claro, eso siempre acompaña, eso agradece, es de agradecer siempre. Yo espero y recomiendo que los que podáis escucharlo en audiolibro, si tenéis la opción de escuchar Oscura Roma y La Sangre de Baco en audiolibro, lo hagáis, porque yo ahora me lo voy a leer. Cuando me lea Los Ojos de Venus diré, ostras, Claro. encuentro algo a faltar, ¿no? Porque realmente la escenificación, el narrador lo hace también, incluso pone voces, cambia las voces, las tonalidades, y a cada personaje le mantiene una voz diferente. Digo, ostras, voy a echar en falta poder escucharlo, ¿no? Porque es otra manera, otro concepto, ¿no? Pero bueno, hablemos un poco ahora de en sí de la saga, ¿no? ¿Qué es lo que hay publicado? ¿Dónde lo puede encontrar la gente? ¿Cuáles son los títulos? A ver si nos explicas un poco y cómo ha sido el proceso de pasar de la autoedición a la editorial y luego Pues a volver a ver, yo te a la cuento un poco porque ha autoedición. sido bastante azaroso el camino de Marco Lemurio en el mundo editorial. Yo primero escribí Oscura Roma y lo autoedité en Amazon, pero prácticamente al poquito de sacarlo se puso en contacto conmigo una editora de la Esfera de los Libros y me ofrecieron sacarlo con ellos. Entonces, claro, yo lo retiré de Amazon y saqué esta primera novela con ellos, con el tino de que la novela salió nada menos que en febrero de 2020. Y todo el mundo sabe qué es lo que pasó en marzo de 2020. Pandemia, todo el mundo a casa, no se pudo hacer promoción. Bueno, pues un poco desastre todo en ese sentido, porque claro, era el momento clave de darlo a conocer tenía cerrado además un montón de visitas a librerías, a sitios, y no se pudo hacer prácticamente nada.
Pero bueno, la Esfera de los Libros sacó también la segunda parte, La Sangre de Baco, y apostaron muy fuerte, tanto por Oscura Roma como por La Sangre de Baco. Sacaron una tirada bastante grande, pero digamos que no se vendió lo suficiente como para que siguieran apostando por ella de forma firme, ¿vale? Porque al final, claro, apostar por una saga, si comercialmente has apostado muy fuerte y no ha habido una respuesta del público equiparable a la inversión que has hecho, pues bueno. El caso que otra editorial me ofreció continuar con la saga, otra editorial más pequeña, que también es algo de agradecer, porque claro, quedarte con los derechos de una tercera novela cuya primera y segunda parte no tienes, pues es bastante arriesgado también. Entonces la tercera parte, Ojos de Venus, salió con la editorial Historia de Rey Militaris, pero esta salió solo en papel, no salió ni en ebook ni salió en audiolibro, que la pena que no saliera en ebook es una pena porque hoy en día hay muchísima gente que solamente lee en digital, que no lee en papel. Entonces, claro, hubo muchos lectores que me dijeron, oye, es que yo quiero continuar, y al final se lo acabaron comprando muchos en papel porque no les quedó más remedio. Pero bueno, el caso que al final, entre unas cosas y otras, dije, mira, ya no voy a volver otra vez a andar buscando una tercera editorial, y la cuarta parte la he sacado yo directamente en Amazon para asegurarme tanto de que controlo el proceso, controlo los tiempos, me aseguro de que está en papel, de que está también en ebook. Y entonces esa es mi intención ahora mismo, todo lo relacionado con Marco Lemurio, controlarlo yo y seguir con ello en Amazon, porque bueno, todavía me queda mucho por escribir. A mí me gustaría que lo que es la saga principal de Marco tuviera 7 novelas. Y vamos por la cuarta, o sea que todavía quedan otras 3. Y luego, como tú has dicho, me gustaría que si un spin-off de Céfiro y que Céfiro tenga su propia historia, incluso una precuela de la historia de Neóbula, de la madre de Marco, de cómo llega a Roma, cómo conoce al padre de Marco, hasta seguramente hasta el momento de su muerte, que es con el momento en el que Marco tiene 15 años y es donde empezamos a conocer un poco al personaje. O sea que todavía queda tralla. Y la suerte que tenemos hoy en día es que al final con el sistema de la autoedición pues no dependemos de editoriales, no dependemos de empresas. Entonces que yo la verdad, si me preguntan por mi experiencia a nivel autoedición y a nivel trabajar con editoriales, pues bueno, para unas cosas mejor, para otras cosas peor. Entonces, yo lo que les recomiendo a todo el mundo es que prueben y que decidan con qué sistema están más a gusto. Yo ahora mismo creo que Marco Lemurio me pide más que lo controle yo y continuar con autoedición. Y seguiré trabajando con otras editoriales seguramente en otros proyectos diferentes, y porque también al final cuando trabajas con editorial pues te llevan a firmar a ferias, tienes una proyección un poco más fuerte, que es con la autoedición no tienes. Entonces, bueno, pues vamos a ir jugando un poco con ese doble camino y a ver dónde llegamos, a ver hasta dónde llega esto. Porque o sea, Oscura Roma y La Sangre de Baco y Ojos de Venus no están en No, KDP, en Amazon. no, Los a tienen ver, las editoriales todavía, Oscura ¿no? Roma y La Sangre de Venus, no, en KDP no, están en manos de las editoriales las 3. Lo que pasa es que Oscura Roma Oscura Roma y La Sangre de Baco en Amazon sí que se pueden leer, por ejemplo, con el Se Kindle pueden obtener. Unlimited y demás, o sea que sí que puedes acceder a ellos con ese sistema, pero de momento los derechos los siguen teniendo las editoriales, sí, sí. Y todavía queda... ¿Cómo se llama el El cuarto? cuarto se llama ¿Cómo Alas se llama el Negras cuarto? sobre Pompeya. En el cuarto nos cambiamos de escenario y nos vamos al sur. Aún me tengo que leer, aún me tengo que leer el tercero Sí, 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 y ya todavía estoy te pensando en queda el Ojos de cuarto. Venus todavía, pero si te lees Ojos de Venus te vas a leer Alas Negras sobre Pompeya porque te voy a hacer lo mismo con el final que con el final de la segunda. O sea que sí, esto va enganchando una con la otra. No te permite abandonarlo a la mitad. Ya he visto que la saga tiene la misma vida Total. azarosa que el protagonista, que Sí, Marco sí. Lemuria, viene a ser lo mismo, ¿no? Por lo que he visto, yo que soy un romano de bien, soy plebeyo, pero soy un romano de bien, yo utilizo las salubritas, utilizo las pietas, la veritas, la honestitas, todo esto para relacionarme con los dioses y para yo saber la voluntad de los dioses y yo hacer lo que ellos quieran. En eso está la sabiduría del romano, ¿no? Sin embargo, tú nos hablas de un mundo que es todo lo contrario. Utiliza a la muerte, no solo a la muerte, sino a la mala muerte, a estas personas que no tienen digna sepultura, a las muertes prematuras, para que a través de conjuros utilizar esas armas para obligar a los dioses a hacer lo que yo quiero. Es que es Claro, sí, al totalmente lo final contrario. los que han estudiado el tema de la religión y la religión y la magia van de la mano, pero realmente la diferencia es la postura que asume el practicante. En la religión, como tú dices, asumes una postura de pedir, de rogar.
En la magia no, en la magia lo que estás haciendo es obligar a esas fuerzas a que te obedezcan. Entonces son como las dos caras de una moneda, pero al final es una manera de relacionarte con lo sobrenatural y con lo metafísico desde Sí. dos posturas y desde dos posiciones diferentes, sí, sí. Y las Claro, justo, personas no, por estarían en los supuesto. dos Y mundos. además sin ser consciente de que existen estos dos mundos, porque, pero hoy en día pasa, cuando se te pierde algo y la abuela coge y le pone un hilo a la estatuilla de y San Cucufato los cojones teato y si no los encuentras, eso que es magia, es religión, cuando van a llevar, yo qué sé, alfileres a Santa Gema para que en la boda de la sobrina no llueva, es magia, es religión, al final es que son dos mundos que todavía hoy están entrelazados, sí, sí. Ángel, tienes que leer estos libros. Es que No, vamos, no, sí, sí, está, sí. Es que está- ya te digo, yo leo todo lo que puedo, no paro de leer, pero es No que da la no paro de vida. leer, es que no tengo días. Cógete el Pero último sí que es un audiolibro. tema que me interesa mucho, me interesa mucho. No tenemos horas, la verdad es que yo soy un lector que lee muchas cosas, pero entre mi trabajo, ahora final de curso, soy docente, ahora final de curso no tengo tiempo ni para morirme, porque Es- eh, son todo ejercicios, pero además Luis tengo mis más propios como tú, libros. Luis más como tú, ¿eh? Es un compañero tuyo de trabajo, o sea, que está en el mismo Pues gremio, o sea, que estáis en el ahora, mismo colegio. en mayo, es del mismo colegio, ¿no? Ahora en mayo, pues tenemos, yo de ciclos formativos vamos a 33 semanas, acabamos ahora en mayo. Claro. Con lo cual ahora tengo mucho trabajo y me cuesta mucho leer. No, no porque no tenga el libro, yo tengo el libro a la mesita de noche, pero lo abro y me duermo. Y así no se puede leer. Yo necesito tiempo para leer, ¿no? Y luego, pues como tú, ahora estoy pensando en el siguiente proyecto y buscando documentación. Así que leer siempre estoy leyendo. Ahora, aquello de leer para sentarme y disfrutar, Nada, que me eso es un cuesta mucho privilegio. encontrar tiempo. Eso a mí me pasa Pero también sí, mucho, sí. que estás leyendo más pendiente de que tengo que leerme esto para documentarme para el siguiente libro que decir, jo, me lo voy a leer esto solo por placer. Hasta te sientes culpable incluso a veces de decir, jo, estoy leyendo esto solo por placer y no estoy sacando nada de información para esta otra novela o para esta... Sí. Sí, sí. Ahora, en verano, eso sí, me pego igual 4 horas leyendo, 2 por la tarde y 2 por la noche. Aprovecho todo lo que puedo para leer, pero Complicado. hay épocas en las que no puedo, ¿no? Hay libros que son muy interesantes, sobre todo, lo hemos comentado al principio, y es que hablan de cosas que normalmente no se hablan, porque sobre la vida de César hay muchos libros, serán muy buenos, pero hay muchos libros. Y sobre la vida de Cipión hay muchos libros, y sobre la vida de grandes hombres hay muchos libros, y de grandes mujeres, ¿no? Pero cuando vamos a estas cosas un poquitín más diferentes, pues cuesta más encontrar, ¿no? Ahora, mi tiempo es el mismo en, Sí, en todos los claro, eso casos. es, sí, sí. Bueno, pues tú anótalo, anótalo. Yo te lo Sí, sí, recomiendo, anótalo, porque yo sé que este verano te los vas a leer sí. y eso, pues igual que toda la gente que nos esté oyendo, que nos esté viendo, anotad esta saga de Marco Lemurio. No sé que no volvamos, Sergio, que en agosto vamos allí, igual en septiembre no Por volvemos. lo- Hay que leerlos antes. Yo tengo intención de volver, no quiero acabar en Bueno, el, en Sí, el sí. Tíber ni en la cloaca. el, ¿No? el- el cementerio del Esquilino, como encuentres una bruja de estas, cuidado, que tú eres muy joven todavía. Bueno, y tengo un hijo muy, muy joven todavía, no quiero dejarlo No, no, huérfano y todavía no, todavía no. que Eso, tenga no, que no, venir no. yo del más allá. Y en proyectos, venga, háblanos. Aparte de Lemurio, ¿qué tienes por ahí en mente que puedas decir, ¿eh? No vamos a Sí, meterlo en un Que compromiso. sea legal. Que pues sea legal. proyectos ilegales alguno habrá, pero vamos, legales. Tengo una novela en marcha, lo que pasa es que todavía no puedo decir con qué editorial. Digamos que es una editorial de historia muy, muy buena, que a mí, pues, creo que es que si esto al final cuaja, va a ser seguramente el proyecto que más ilusión me ha hecho en muchísimo tiempo, porque es una editorial muy buena, me hizo mucha ilusión cuando se pusieron en contacto conmigo, además de un tema que me gusta mucho. Es novela, esta sí que es de romanos pura y dura, de... O sea, La República Romana, no, ¿no? yo no salgo Finales de de la la República. República. Si salgo de la República es para venirme como mínimo al siglo XX, pero yo no. Sí, sí, sí. Es que Sergio, yo hago la broma, le hago la broma a Sergio, que para mí en la Edad Media empiezan No, los yo me voy severos. antes, yo me voy Y tú antes. ya, Yo en es el que tú te momento que vas le a cortan la Augusto cabeza y este, las manos Sergio. a Cicerón, aquello ya termina. Eso ya es un antes y un después. Así que nada, en eso estamos. Estamos pues terminando este proyecto para ver si puede salir justo después del verano. A ver si este otoño... Yo creo que podré dar noticias un poquito antes, ya cuando la cosa cuaje y la editorial me dé vía libre, porque bueno, es un proyecto que tienen bastante fuerte a nivel editorial, de sacar una línea nueva y demás. Entonces, bueno, ojalá vaya muy bien y pueda dar muchas noticias sobre ello, pero yo de luego le estoy poniendo muchas ganas y mucha ilusión porque, y creo que está quedando, ya fuera la falsa modestia, creo que está quedando una cosa chula, creo que a la gente le puede gustar. Y esta vez sí que es romanos puro y duro, o sea, esto es
rollo Colin McCullough 100% y sin meter fantasmas ni otros elementos. O sea que esto a los puristas les va a gustar, me voy a reconciliar con ellos. Bueno, pues si quieres utilizarnos como canal, el día que lo hagas, ya sabes que aquí puedes pasarte, que Pues esta es tu será casa y un puedes placer venir. y un honor y vamos, Ma- eternamente agradecido a vosotros siempre. ¿Más proyectos? ¿Algo que quieras? Pues tú Buah, tenías una sí, a ver. página Claro, yo de tuve Facebook, una web. tú Sí, de hecho, gestionabas eso. Portal Yo cuando nos Clásico. conocimos tú y yo fue a través de esta web que tenía yo que se llamaba Portal Claro. Clásico y que hacíamos divulgación de, pues poníamos noticias, artículos y demás. Lo que pasa es que es un proyecto que es complicado de sostener en el tiempo y estuvimos casi 5 años con ella y al final pues se quedó un poco... La página sigue existiendo, o sea, si entra uno a Portal Clásico, ahí sigue, pero ya la tenemos sin actualizar y bueno, pues que al final trabajar con un equipo de personas pues surgen sus más, sus menos y los proyectos se van abandonando. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Y el problema es que lo que decía, que tengo muy poco tiempo también entre escribir, los niños, las clases. Dice, joder, me encantaría poder disponer de mi tiempo para hacer todo lo que me gustaría. También empecé un podcast que se llamaba Libera República, para sacar podcasts temáticos de temas de la República Romana. Pero claro, es que al final, que os voy a contar a vosotros? Un podcast requiere mucho tiempo de grabar, de editar, de subir, Y bueno, pues cosas que se van quedando un poco en el aire a la espera de que vengan tiempos mejores, que no sé si llegan algún día, para poder dedicarle, pues eso, más energía y más tiempo. Cuando Oh, te que va, jubiles, que te todavía. quedan 4 días. Cumplo el lunes 6, cumplo 42, así que todavía me queda un tramo. Todavía me quedan unos pocos. Yo no sé, yo el sábado 4 cumplo Ah, sí, pues mira, 45, o casi, sea que casi. somos Pues sí, sí. casi. O sea, que sí, que es Claro. verdad que nos falta tiempo y nos sobran aficiones, nos sobran hobbies y nos sobran abrirnos frentes de batalla, ¿no? Que a veces pensamos, no acabamos de meternos en un proyecto ni estamos en él, que ya estamos pensando en otro y en meternos en otro sitio. Pero bueno, oye, que gracias a nosotros, gracias a gente como nosotros, también el mundo de la divulgación es variopinto, ¿no? Porque realmente si fuéramos muy de estancarnos y de hacer solo una cosa, a lo mejor nos quedaríamos cortos, ¿no? Y la Sí. gente nos pediría más. Entonces, nos pueden encontrar en todas partes. ¿Dónde pueden encontrar a Luis Manuel Román, Pues aparte mira, de en yo Oscura donde Roma? tengo más actividad es en Twitter. Ahí es donde generalmente hablo más y demás. Además, ahora hace un mes y pico me puse como meta esto que dices tú de, venga, nos metemos en otro charco nuevo y luego descubres que de dónde saco el tiempo. Pero bueno, ahí estamos. Empecé a hacer una cosa que es el lunes de romanos y entonces todos los lunes publico un hilo con alguna cosita. Y mi Twitter es Luisma López 82. Ahí me pueden encontrar, porque bueno, si me buscan ahí en Twitter, también seguramente lleguen a mi Instagram y demás, pero bueno, Instagram es para ver más fotos mías en la playa que otra cosa, entonces no tiene tanto interés. Y bueno, tengo una página web que es luismalopez.com y ahí sí que pueden encontrar pues todos mis libros, programas de radio que he hecho a lo mejor en Radio Nacional el año pasado, que hacía una sección también en un programa y demás. Entonces, bueno, ahí pueden conocer un poquito más mi trabajo en la web, en luismalopez.com. Bueno, yo lo dejaría aquí, que ya nos acercamos a la hora y media. Ha sido una entrevista, un coloquio, una charla entre amigos muy Se me ha lucrativa. Yo me lo pasado he como si pasado muy fueran bien porque 5 además minutos, hemos ¿eh? Esto ha sido recomendado. volado, volado. Correcto. Es que Claro. estamos en la taberna de la Subura, siempre pasa el tiempo. Es la que nos ha recomendado Ángel, que es donde va él con sus amigos, con sus No, amiguetes, ¿no? yo voy también a una taberna que está en la calle Toscu, Claro. en el Picus Toscus, que está entre el Templo de Castelipolus y Buena, el buena Fort zona Wario. también. Allí también voy mucho, porque está más cerca de mi casa, más Buena que zona nada por también, eso. sí, sí. Pero me han dicho que allí hay mala gente, ¿eh? Me han dicho que hay mala gente, ¿eh? Por ahí. Hombre, ¿en Hay, qué hay taberna de muchos, Roma no hay mala gente, hay, Sergio? Eso no tiene mucho- hay mérito. muchos partidarios de Lúculo y a mí eso no me gusta. Allí Yo soy más de Optimate, sí. Pompeyo que de Lúculo, ¿eh? No sé, Luis, están las faldas del Palatino. tú Luisma, que es más de Yo soy más de Lúculo, de Pompeyo. Pompeyo, Yo soy pompeyano, pero en todo momento, al de principio de Pompeyo. la carrera de Pompeyo, con Sí. César, yo soy muy Está, pompeyano. en esta época creo que le quedan a Craso nada para Sí, ser sí, ya sí. grande. Y Craso es Craso. O sea, hay tres bandos. Sí, sí. Craso, Optimates Bueno, y yo soy muy de Populares. Cicerón. Yo tengo que reconocer que Las soy que no muy, son muy de Pompeyo. Cicerón, pese a que el tipo es Sí. insoportable y que cada vez que lees sus cartas, sus discursos, dices, joder, qué tipo tan insoportable. Pero yo vivo enamorado de Cicerón. ¿Algo tiene Cicerón?
Yo solamente de quien estoy enamorado, También. de Terencia. Sí, justo. También De su tendría que mujer, leer. Terencia. Sin Terencia, Cicerón hubiese Desde pasado luego. mucha hambre, ¿eh? Mira, Cicerón sale en la tercera novela, en Ojos de Venus sale Cicerón. Y en la Y en la segunda, segunda efectivamente, también. en la segunda también. Sí. En Sangre de Baco se Es verdad, cruza es en verdad. casa de Se le Gavinio, ¿verdad? ahí. Que se cruza con Lemurio. Y luego al final Cicerón sabe algo sobre un personaje que busca a Marco Lemurio hasta la saciedad, que es ahí un Es hombre que verdad le que tiene muchas aparece en la ganas. No digo segunda nada novela, más. que se cruza con Marco ahí un momentito. En la tercera sale un poquito más. Sale ahí, tiene un poquito más de peso. Vale. Entonces la engancharé con muchas ganas. Pues ya sabéis, recordad, todos los calamares, sabed que tenéis aquí estas grandes obras de Luis Manuel Román. Leed Oscura Roma, porque seguramente a lo mejor no la conozcáis todavía. Si empezáis con Oscura Roma, esto va a ser ya caída libre. No os vais a poder desenganchar de Marco Lemurio. ¿Me dejo algo, Ángel? ¿Tú quieres hablar de algo que no hayamos nombrado antes de despedirnos? Yo creo que podríamos decir que se apuntan a otros canales, que de la campanita, ¿no? A Sergio Alejo Gómez en YouTube, a Calamares a la Romana, en iVoox y 27.000 plataformas más. En cada provincia tenemos un trocito. Y Lindom en Roma es poco más limitadito, Spotify y iVoox, pero como dices tú, estamos en todos los frentes, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Recreamos, damos conferencias por ahí, yo no lo sé, escribimos. ¿Nos No vamos sé, a Roma? Sergio. ¿Nos vamos a Roma? Nos vamos a ¿Vais a Roma. apuntar al viaje? O sea Así que si no nos encuentran es porque no quieren, no porque nos quieren nos van a... encontrar. Eso. Bueno, Luisma, un placer. Contamos contigo más adelante cuando Eso es. presentes ese proyecto. Si no, igualmente, si quieres venir a hablar al canal de cualquier otro tema hasta Augusto, no te vamos a pedir que pases de Augusto, pero si quieres venir, ya sabes que esta es tu casa, que estás invitadísimo a venir y que espero que lo Ha hayas pasado sido, bien, que vamos, hayas disfrutado ya con te digo, se nosotros. me ha pasado 5 minutos, como si estuviéramos en la taberna bebiendo vino, vamos, igual, me ha faltado el tiempo. Así que nada, un placer, un honor y mil gracias. Cuando queráis, ya sabéis que a disposición de los calamares siempre que haga falta. Pues mucho éxito en tus futuros proyectos. Ángel, tú y yo nos volvemos a ver en breve. Y a los calamares decirle, pues eso, que sean felices y lo que decía el Etrusquillo, que luchen y peleen por sus sueños, que la vida es eso, pelear y soñar. Nada es gratis en esta vida, pero aquí estamos para haceros pasar un buen rato de divulgación. Un saludo, Eso, calamares. Sergio. ¿Quieres decir algo? No, Sergio ha hablado, causa cerrada, es lo que quiere decir. Un octavo. Ahora.